bueno, que si obviamente van a permitirnos usarla, es porque al mismo tiempo obviamente van a controlarnos. El tema que muchos no quieren ver con la cannabis es que es un tema de seguridad nacional. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Buenas tardes y muchas gracias por entrar nuevamente a este canal, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a tocar un tema que está en boca de todos, que es la legalización de la marihuana, debido a que en México está a punto de volverse legal la planta cannabis. El pasado 20 de noviembre el Senado aprobó la reforma a la ley y ahora solo se está esperando que la Cámara de Diputados haga lo propio. La fecha máxima es el día 15 de diciembre. Si esto ocurre así, el 1 de enero de 2021 la marihuana sería completamente legal en México, pero hoy vamos a ver si es conveniente que esto se apruebe o no, si el proceso que están a punto de terminar para que se convierta en ley es representativo de las necesidades de la sociedad que está viviendo en nuestro país en este momento, sí o no. Quédense para entonces entenderlo. Para entender de fondo esta situación, obviamente necesitamos remitirnos a los antecedentes históricos y voy a simplemente hacer un resumen muy breve de unos puntos, empezando porque entre el año 1920 y 1937 la prohibición de la marihuana empezó a tomar forma en México. Hasta antes de eso era una planta que cosechaban las familias de campesinos mexicanos, que se vendía en el mercado del centro de la Ciudad de México y que miles de personas usaban para remedios, así como también para el entretenimiento o el uso recreativo, como hoy se le llama. Muchas personas que incluso eran comerciantes de la planta, al igual que de muchas otras, en ese momento empezaron a convertirse ya no en comerciantes sino en narcomenudistas porque lo que era su producto de un día para otro pasó a ser ilegal. Ya he tenido que subir a mi gata aquí para que no esté chillando. Ahora lo que sigue es que en el año 1937 los Estados Unidos de América llevaron a cabo su ley de tasación de la marihuana. A partir de ese momento a nivel global empezó a haber una reacción en diferentes países, empezó a haber el prohibicionismo a nivel internacional y México, obviamente al ser un país que se encuentra al sur de esta potencia, pues se vio con enormes presiones para volver ilegal esta planta. Ahora bien, en el año 1940 el presidente Lázaro Cárdenas decidió hacer legal la marihuana con la intención de que a las personas que se les consideraba como adictas ahora se les viera como enfermas. Sin embargo, por la situación de la Segunda Guerra Mundial, la escasez y el déficit en la cocaína y en la morfina, ya no se pudo seguir adelante con este plan, faltaban recursos y además obviamente los Estados Unidos presionaron para que en nuestro país estas sustancias fueran ilegales, porque ellos ya tenían sus intereses bien definidos, por supuesto. Entonces, tras 6 meses de duración de esta legalidad espontánea que se dio con el presidente Cárdenas, pues de un momento para otro se vino nuevamente la ilegalidad y bueno, se vinieron un montón de cosas, los cárteles empezaron a aparecer en México. Por ahí está también la historia de Lola la Chata, que fue la primera mujer narcotraficante, o más bien líder narcotraficante de la Ciudad de México, con un imperio que llegó desde el mercado de la Merced en el centro de la ciudad hasta Estados Unidos y Canadá. Y además, si quieren, pueden revisar su historia porque es impresionante. Una de las personas que le surtía la droga a esta mujer y que además era su pareja sentimental fue un exsecretario de la Defensa de México. Así que lo que hoy día está pasando, que nadie se sorprenda, no es noticia de hoy. Ahora bien, de ahí nos brincamos hasta el año 2009, en el cual en el sexenio de Felipe Calderón el Congreso mexicano autorizó que 5 gramos era la posesión permitida bajo la ley de la planta cannabis y también estableció una cantidad permitiva de otras sustancias también en la lista de sustancias ilegales, con lo cual simplemente se entendía que el consumo ha sido perfectamente legal de cualquiera de estas sustancias desde entonces hasta la actualidad, al igual que la cannabis. Sin embargo, no se especificó en la ley cuál era la forma en que la podías conseguir, la podías sembrar. Todo esto sigue siendo absolutamente ilegal y bueno, simplemente la ley ha sido un absurdo, como muchas de las cosas en las que hemos vivido, un completo absurdo. De ahí fue hasta el 2015 que la Suprema Corte de México autorizó un amparo a 4 personas para el autoconsumo y autocultivo de cannabis en cualquiera de sus formas, y esto sentó un precedente de que bueno, ya se sabe que la Constitución desde entonces se sabe que ha estado mal, que se tiene que cambiar de manera oficial, porque obviamente muchas personas lo hemos sabido desde antes. Se fueron dando más amparos y en el año 2017 el Congreso ya tenía esto como un tema por trabajar para cambiar la ley. Sin embargo, por el estilo de la política mexicana, tuvieron que pasar 4 años para que ya el pasado 20 de noviembre el Congreso autorizara esta situación, y como les decía al inicio, está esperando solo la situación con los diputados. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta ley? Les empiezo a explicar de qué se trata. Bueno, primero que nada decir, amigas y amigos, que esta ley no tiene nada que ver con las necesidades de la sociedad de México. Tiene que ver con priorizar los capitales extranjeros y también los intereses del narcotráfico.
Para empezar, la planta cannabis no se retira de la lista de sustancias prohibidas ni se considera algo que esté fuera del Código Penal. Al contrario, dentro del Código Penal se sigue especificando situaciones con la cannabis como un crimen. Se sigue criminalizando a los usuarios, cultivadores de la planta cannabis, y con simples cuestiones como que no se cambia la ley, sino que se señala que serás ilegal mientras no estés dentro de lo que señala la ley tal y tal y tal y tal. Es decir, sigue siendo ilegal, pero está regulado, está controlado, te permiten hasta cierto punto que hagas las cosas con su consentimiento. Sé que decir que es ilegal cuando va a haber un mercado de la marihuana es absurdo, pero literalmente si eres consumidor o portador de marihuana en los 28 gramos eres alguien legal, si eres en los 28.5 eres alguien ilegal. Las personas que deseen consumir cannabis en grupo deberán formar o constituirse en una especie de asociación de consumidores. Todo esto simplemente es parte de una regulación excesiva que les voy a ir describiendo poco a poco. Con el contexto que vivimos en México, las personas usuarias y cultivadoras de cannabis seguirán viéndose en riesgo, ya que el cannabis sigue siendo una sustancia ilegal, solo que se aumenta la cantidad a aportar de 5 gramos a 28 gramos. Después de 28 gramos las multas oscilarán entre 5,000 y 10,000 pesos mexicanos, y después de 200 gramos ya será narcomenudeo y de ahí para arriba. Obviamente el riesgo está de seguir padeciendo situaciones de siembra de sustancias, fabricación de delitos, etcétera. Todo esto es lo que tenemos que vivir porque en el mundo aparecieron los intereses de un país llamado Estados Unidos de América. Ahora, la situación legal para las personas que quieran sembrar la cannabis es que solo se permitirá de 6 a 8 plantas por hogar. Esto significa que de facto las personas que tengan más propiedades tendrán la posibilidad de tener más plantas. Usar este criterio como derecho para cultivar, usar una planta en un ser humano es totalmente absurdo, estamos de acuerdo, ¿no? Otro requisito es que las semillas con las que hagas tu cultivo y cualquier actividad de cannabis, las semillas deben de ser demostradas de procedencia legal. Debe demostrarse que tienen una procedencia lícita. Obviamente esto nos lleva a tener que conseguirlas de un mercado extranjero, importarlas, y además es una sobreregulación que lo que genera es que las semillas que tienen en las manos de los campesinos mexicanos simplemente continúen siendo ilegales. Todo eso no va a servir, entonces naturalmente se va a dejar fuera las semillas que están en las manos de los campesinos mexicanos, que van a continuar siendo ilegales. Y bueno, las empresas extranjeras de origen canadiense y estadounidense en particular van a ser las que van a poder tener los sistemas de trazabilidad para demostrar el origen, el transporte ilícito de sus semillas, y sin en cambio en esta ley no están contempladas ni las asociaciones, ni las cooperativas, ni pequeñas empresas en manos de mexicanos, sino que para que puedas entrar en el mercado de la marihuana, como ya lo había dicho en un video anterior, tendrás que ser una empresa que haya estado en funcionalidad durante años. Un ejemplo de una empresa de este tipo es la empresa Khiron, que es una empresa 50% colombiana y 50% canadiense, una empresa líder en el ramo de la marihuana medicinal y la atención de pacientes, una empresa en la cual uno de sus miembros de su consejo de administración es nada menos y nada más que Vicente Fox Quesada, expresidente de México, que entregó el país a los invasores durante el año 2000 y el año 2016. Este señor desde hace unos años ha sido un feliz activista pro legalización de la marihuana, y hoy, aunque no está totalmente de acuerdo con la ley que se está aprobando, porque él quisiera que el mercado para empresas como las que él participa fuera todavía más amplio, sin embargo sí está de acuerdo con que ya esto sea legal, porque le va a permitir por fin empezar a ganar con este tema que él tanto ha deseado. En fin, todo está pintado para que el mercado se lo lleven los capitales internacionales. Al igual que se han llevado ya nuestro petróleo o el maíz, esta vez se seguirán llevando lo que siguen sembrando los campesinos de México. Una planta que podría ayudar a salir adelante a millones de familias de nuestro país. Sin embargo, no, porque a los intereses del poder mundial se les ocurrió de 90 años para acá que la humanidad nunca ha estado lista para esta planta que en toda la historia había estado en contacto con la humanidad. Y bueno, que si obviamente van a permitirnos usarla es porque al mismo tiempo obviamente van a controlarnos. El tema que muchos no quieren ver con la cannabis es que es un tema de seguridad nacional.
es decir, es un tema clave para los órdenes político, económico, cultural, de salud en México y muchos otros que después tendríamos que revisar. Tan importante como el hecho que les compartí en el video sobre narcotráfico, de que en su momento la exportación de marihuana desde México superó la exportación de jitomate, principal producto agrícola que se exporta en México de forma legal. Personalmente no tengo reparo en decir a cualquier persona que se encuentre interesada en que esta sociedad salga adelante que el tema de la cannabis deberíamos considerarlo seriamente como un asunto de identidad nacional al mismo nivel que el maíz, por ejemplo, ya que si bien no todos podemos fumar mota o usarla, al igual que todos comemos tortillas, sin embargo tenemos que abrir los ojos. Entre los primeros ingresos económicos de México se encuentra el narcotráfico. Si por la mala nuestro país ha marcado un hito en la historia del cannabis, es hora de que pasemos esto al marco legal donde toda la sociedad pueda disfrutar de los beneficios. Este nuevo mercado lleno de oro es por lo que vienen estos capitales norteamericanos internacionales. Por un lado dominan el mercado legal y una vez que lo acaparen y tengan el precio del cannabis por las nubes o tal vez no tan alto, pero sí más que el ilegal, entonces la marihuana ilegal será 3 o 4 veces más barata y obviamente el mercado negro seguirá floreciendo y seguirá teniendo un campo de acción bastante amplio. Por un lado tendrán sus propios campesinos, sus propias semillas y otros campesinos estarán ahora con las empresas extranjeras. Amigas, amigos, fíjense que con esto me puse a pensar en que la verdad este tipo de capitales son los que se llevan nuestro petróleo, la riqueza del subsuelo, por ejemplo. Ahí nos dejo de tarea que revisemos lo que le hacen las mineras a nuestro país. Ya ven que por ejemplo ahí en ese lugar llamado Iguala Guerrero, ahí donde desaparecieron entre el ejército, la policía y el narcotráfico a 43 estudiantes campesinos, ya ven que ahí mismo hay fuertes intereses mineros. Y pues ya ven que luego estas empresas mineras se entienden muy bien con el narcotráfico, que les ayudan a desplazar comunidades. Y pues bueno, ya vamos entendiendo cómo se forma todo esto, ¿no? Por cierto, le mando un saludo a mi amiga Luisa, que desde la prepa ella ya era una activista realmente en este tema de la minería. Y ahora también con esta ley son otros los que se quedarían con el verdadero pedazo de la riqueza llamada cannabis. Y el tema es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y yo les digo, sí, ya sabemos que vienen por toda la riqueza habida y por haber en este país y en todos los del mundo. Pero créanlo que todavía hay gente que nos reímos de que ustedes crean de verdad que van a lograrlo. Amigas y amigos, esto va a seguir siendo así por un tiempo, pero quiero decirles que de verdad todavía hay gente que le importa que esta sociedad llegue a ser lo contrario a lo que ha sido hasta ahora. O sea, que por fin se ponga primero a la vida en general y a la vida humana en particular, y ya después atendemos a grupos que quieran conspirar contra la humanidad. Esto va a seguir así un rato, pero de veras, en serio es buen momento para levantar la mirada. Miren, quien ocupa el poder hoy aquí, señor presidente, diario nos dice en nuestra cara que el poder somos nosotros. No digo que lo apoyes, pero si no hacemos nada es difícil criticar o ordenar. A todas las personas que estén interesadas, invitarlos e invitarlas a que sigamos adelante, a crear y a manifestar un mundo que nunca se les ha ocurrido a las personas que nos dominan. Porque las personas que nos dominan son realmente unas personas mediocres que no pueden vivir su vida sin necesidad de tener el control sobre los demás o de chupar su vida y su energía, de alimentarse de su vitalidad. Para esto lo primero que tenemos que entender claramente es que nosotros somos el poder. El ser humano no necesita tomarlo, le hace falta recordar que lo tiene. Simplemente recordar esto, reconocer y entender la responsabilidad que esto significa y de ahí para adelante. Pero la verdad es que la mayoría de las personas podemos criticar, pero ni siquiera tenemos claridad o entendimiento acerca de la realidad y de cómo funciona este mundo en sí, no de cómo creemos o cree la opinión general que funciona. Cuando ese momento llegue no va a haber necesidad de congresos o de gobiernos o de sistema de partidos políticos. Simplemente aplicaría el significado de esa palabra fetichizada que es democracia, o sea, el pueblo manda, el pueblo obedece, el pueblo pone, el pueblo quita. No hay otra institución más que la autoridad de la sociedad, de la humanidad, no de los poderosos, no de los que quieren controlar con una u otra ley. Los diputados ya están checando lo que les mandaron desde el Senado y lo más probable, según la mayor cantidad de opiniones, es que esto se apruebe.
efectivamente ya no continuaremos en la ilegalidad, pero la ley que nos entrega no es más que otro problema. En cierta forma es más de lo mismo, pero no podemos quejarnos mientras no tomemos el control nosotros mismos, y ahí ya no va a poder ni siquiera posibilidad de que alguien nos vea la cara. Con esta nueva ley a la sociedad, a las personas, a los seres humanos lo que nos toca es un premio de consolación, y a los capitales internacionales les tocan muchos dólares, obviamente. Y bueno, amigos, para terminar les cuento que ya en la semana pasada integrantes del movimiento canábico de México acudieron a la Cámara de Diputados para entregarle a la presidenta de la Cámara una planta de cannabis, pues digamos que para pedirle de favor que no aprueben vulgaridades y pues que hagan algo que ayude a solucionar el problema de la sociedad. También el pasado 20 de noviembre, luego de que el Senado aprobara la iniciativa y el cambio a la ley, una senadora federal de cierto partido subió un video a TikTok supuestamente fumando mota. Entonces, bueno, yo para hablar de todos estos temas tan importantes es que he invitado a una amiga que no tiene estudios formales, pero es especialista en el tema. Entonces vamos a pasar a donde se encuentra la invitada para poder pues preguntarle qué es lo que opina. Señorita, el día de hoy tenemos aquí un público que quiere conocerla. Y bueno, si usted por favor nos podría dar su opinión acerca del tema que está ocurriendo en este momento en nuestro país. Sí, por supuesto, sí. No, claro, claro, claro. Pregunta a la señorita que si ya hemos hablado acerca de la situación del tabaco y el alcohol. Por favor, si nos pudiera dar unas palabras finales para el público que está esperando, pues ansiosamente recibir un mensaje por la situación que usted está pasando de que no se le reconoce su legalidad como ente vivo de la naturaleza, por favor. Ok, sí, claro, perfecto. Sí, claro que sí, entendemos. Aquí la señorita lo que comenta es que ella se siente con el derecho perfecto de existir y que pues se pasa por los que el que le quieran negar el permiso para estar saliendo de la tierra y sí, sí, claro, claro. Pregunta que si me gustaría o podría confirmar para todos ustedes que lo que hay en la parte de abajo de ella es tierra. Y sí, efectivamente es tierra. Bueno, señorita, pues muchísimas gracias y pues esperamos que se resuelva pronto su caso. Bueno, amigos y amigas, pues esto sería todo por ahora y yo creo que nos estaremos viendo en la siguiente ocasión. Estemos al pendiente y pues nada, así es la vida y simplemente lo que queramos que sea el mundo, tenemos que hablar y luchar por ello. Cuídense y hasta luego.